Hola, ¿qué tal? Nuestro equipo está integrado por Ivana Torres Miramontes, Marco Antonio Coronado Chávez y una servidora, Mariana Guadalupe Monzón Domínguez. En la presente exposición vamos a tocar puntos fundamentales para la mejor comprensión de lo que es el derecho penal. Vamos a conocer las fuentes del derecho penal, su clasificación, sus características. Vamos a ver también lo que es la ley penal, sus características, su campo de aplicación. Aunado a esto, vamos a ver puntos también que van de la mano que se relacionan estrechamente con lo anterior, como lo son el principio de legalidad, y vamos a hablar también, vamos a dar a conocer y en una breve explicación de en qué ordenamiento legal están establecidos los delitos federales, así como el fundamento respecto del derecho militar, ¿sí? Por mi parte, yo les voy a platicar respecto de las fuentes del derecho penal y las características de la ley penal, ¿ok? Entonces, para comenzar, bueno, pues tenemos que el derecho penal es una de las ramas del derecho público. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí se establece, se regula la relación entre el Estado y los individuos, ¿sí? Las fuentes del derecho penal se clasifican en dos: fuentes de producción y fuentes de conocimiento. Las primeras, fuentes de producción, como su nombre lo dice, son las que producen, las que originan, de ahí nace, de ahí emana el derecho penal. Y esto le corresponde única y exclusivamente al poder legislativo. Y se debe tener presente la supremacía constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ninguna ley puede ser contraria o superior a lo establecido en nuestra Carta Magna, es decir, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Sí? Las fuentes de conocimiento únicamente nos van a ayudar a comprender y a completar la ley. Estas fuentes de conocimiento no pueden establecer ni delitos, ni sanciones, ni penas. Nada más son auxiliares para la comprensión, para complementar la ley. Nada más. Las fuentes de conocimiento tienen sus respectivas divisiones, como lo son las directas e indirectas, mediatas e inmediatas, escritas y no escritas. En esta ocasión, bueno, nos vamos a enfocar en las directas e indirectas, ¿ok? Como lo mencionamos, la única fuente directa le corresponde al Poder Legislativo. Como fuentes de conocimiento indirectas tenemos que existe la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia. ¿Qué es la costumbre? La costumbre es una conducta repetitiva, es una conducta habitual, constante que tenemos los humanos. Y en derecho penal es tiene carácter de obligatoriedad y vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros tenemos la convicción de que esa conducta es necesaria y requerimos cumplirla. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos vamos a ser acreedores de una sanción o vamos a tener una consecuencia. La siguiente es la doctrina. La doctrina es una serie de razonamientos que hacen los juristas, aquellos estudiosos del derecho, aquellos que su objetivo pues, es plasmar su criterio respecto de la ley, respecto del derecho penal, ¿sí? Con ellos pues también nos ayuda a razonar, nos ayuda a comprender, a complementar, ¿ok? Tenemos también la jurisprudencia. La jurisprudencia es parte fundamental del derecho penal para poder comprender la ley. La jurisprudencia. ¿Quiénes pueden emitir jurisprudencia? Los tribunales de mayor jerarquía, es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y cómo le hacen para poder emitir una jurisprudencia? Bueno, ellos se basan en observar 5 sentencias, 5 fallos que se han dictado en el mismo sentido, ¿sí? Es de observancia y tiene carácter de obligatoriedad para los tribunales de menor jerarquía. Como conclusión de los puntos anteriores, bueno, tener presente eso, que la única fuente, la exclusiva de producción del derecho penal, le corresponde al Poder Legislativo, nada más.
y que las fuentes de conocimiento únicamente nos van a servir de auxiliares para la comprensión y para complementar la ley. ¿Sí? Bueno, el siguiente punto que yo les voy a platicar es respecto de la ley penal, las características. La ley penal, bueno, vamos a identificar 5 características. La primera, su función es pública. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que su objetivo es preservar el orden, es preservar la paz y la sana convivencia de los individuos dentro de una sociedad, ¿sí? Es general y preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se aplica a todos los individuos. Y aquí entra un punto importante que se llama el principio de territorialidad, que ese punto pues se va a ver más adelante en otro objeto. Preventiva, ¿por qué es preventiva? Bueno, porque su objetivo es precisamente eso, prevenir la consumación de los delitos. ¿Por qué? Porque nos infunde un miedo, nos infunde un temor, para no llegar a la consumación de X delito, ¿sí? Castiga, ¿por qué castiga? Bueno, porque sabemos que si nosotros como personas tenemos una conducta inapropiada, causamos daños a la sociedad o a un individuo en particular, bueno, pues esto nos vamos a hacer acreedores a un castigo, ¿sí? Y esta característica va de la mano con la siguiente, que es sancionadora y punitiva. Quiere decir, bueno, la ley es sancionadora y punitiva, ¿por qué? Porque ahí se establecen las sanciones correspondientes a X delito, las penas correspondientes a X delito, ¿sí? Por último, tenemos que es de derecho normativo, porque, bueno, es precisamente lo que comentamos, regula las conductas de los individuos. Ahí nos dice que sí y que no se debe hacer, que está bien y que no está bien, ¿sí? Entonces, como conclusión de lo anterior, bueno, pues tenemos que la ley penal determina qué conductas son apropiadas y cuáles son inapropiadas, cuáles son las penas, la sanción y por qué es fundamental y necesaria dentro de la sociedad. Bueno, pues porque nos va a garantizar, nos va a dar seguridad jurídica y nos va a establecer los límites para nuestra conducta, para tener una conducta apropiada, ¿sí? Entonces, eso sería todo por mi parte. Les agradezco su atención y les cedo la palabra a mi compañero para que continúe con el resto de los temas. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Antonio Coronado Chávez. Yo les voy a hablar de la clasificación de las clases de la interpretación de la ley, los ámbitos de aplicación de la ley penal y en qué artículo se encuentra conferido el principio de legalidad de nuestra Constitución. Bueno, iniciamos con la clasificación de las clases de interpretación de la ley. Esta se encuentra dividida en 3, lo que vendría a ser por el origen de los sujetos, por los medios o métodos empleados y por los resultados. Bueno, vamos a conocerlos un poquito más a fondo y cómo se encuentran conformados cada uno de ellos. El primero, que sería por el origen de los sujetos, encontramos que se encuentra dividida en 3, que vendría a ser la privada o doctrinal. Esta se encuentra elaborada por los particulares y podemos decir que es doctrinal cuando ya se realizan por estudios del derecho, teóricos o bien los conocedores de una rama determinada del derecho. Después tenemos la judicial o jurisdiccional, que está realizada por quienes integran los órganos jurisdiccionales, que vendrían a ser jueces y magistrados. Y después tenemos la auténtica o legislativa, que es realizada por el propio legislador, que es el que la elaboró. Después tenemos la número 2, que sería de acuerdo con los medios o métodos empleados. Esta a su vez se divide en 2, que vendría a ser la gramatical, que pues se refiere al significado estricto de la palabra, y la lógica o teológica, que es el objeto de desentrañar el verdadero sentido de la ley. Y por último encontramos por resultados, la cual se divide en 4, que vendría a ser la declarativa. Esta, pues de acuerdo con quien la interpreta, el texto quiere decir exactamente lo que está escrito. Luego tenemos la extensiva, que pues amplía el alcance de la norma, y la restrictiva pues reduce el alcance del texto legal. Y por último tenemos la progresiva. Esta nos dice que la ley debe amoldarse a los cambios diarios, a la sociedad, a las costumbres. ¿Para qué? Pues para mantenerse vigente, que no quede fuera de uso. Y luego continuamos con los ámbitos de aplicación de la ley penal. Los ámbitos
pues tienen límites y que determinan cuándo y cómo se aplican. Aquí encontramos diferentes ámbitos. El primero sería el ámbito espacial. Pues es el territorio en el cual se crea y donde la aplicación será de carácter obligatorio. Pues el principio de territorialidad se aplica en un lugar geográfico determinado, pero existen excepciones como la extraterritorialidad, que estos son los delitos cometidos en el extranjero que pues afectan los intereses del Estado mexicano. Estas excepciones las podemos encontrar contenidas en los artículos 2, 4, 5 del referido ordenamiento legal. Luego tenemos el ámbito temporal. Se aplica a la ley vigente en el momento en quien comete el delito. Es importante mencionar el principio de retroactividad, que se aplica salvo en beneficio del reo. Luego tenemos el ámbito personal. Aplica a todas las personas dentro del territorio, salvo excepciones como diplomáticos que gozan de inmunidad. Y luego tenemos el ámbito material. Se refiere a que la ley penal solo regula conductas consideradas delitos y nos dice cuáles son sus consecuencias, es decir, las penas y las medidas de seguridad. Dentro de más o menos podemos encontrar el militar. ¿Por qué? Porque también nos dice que tanto como el ejército como las fuerzas armadas del país, ellos se encuentran reconocidas en otros artículos, es decir, se rigen por una legislación especial. Esos artículos son el 10 y el 13 de la Constitución, ahí los podemos encontrar. Por último, les voy a mencionar en qué artículo se encuentra conferido el principio de legalidad. Es en el artículo 14, el párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice, y cito: en los juicios de orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito del que se trata. Bueno, compañeros, ese sería mi aporte. Las dejo con mi compañera. Hola, buenas tardes, soy Ivana. Hoy les vengo a platicar sobre dos temas importantes. Primero, el fundamento legal de los delitos federales y después del derecho militar. Ambos nos ayudan a conocer y a entender cómo se organiza la justicia en México y quiénes son las autoridades que tienen la competencia para juzgar cada caso. Bueno, en el caso de los delitos federales, en México no todos los delitos se juzgan de la misma manera. Existe una diferencia entre los delitos del fuero común y del fuero federal. El fundamento legal está en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde se establece que los jueces federales son los que tienen la competencia para conocer de estos delitos. Ahora, ¿por qué existen los delitos federales? Porque son conductas que afectan intereses nacionales y no solo de una entidad. Por ejemplo, puede ser el narcotráfico y el contrabando de drogas, porque trascienden de las fronteras de un solo estado y afectan la seguridad nacional. Otro también puede ser el tráfico ilegal de armas, que se regula en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, porque se trata de un tema que impacta la seguridad del país. La razón de que se juzguen a nivel federal es que sus consecuencias no se limitan a un estado en particular, sino que ponen en riesgo el orden y la seguridad de toda la nación. Ahora, para entrar al tema del derecho militar, lo primero que tenemos que saber es que es un régimen especial que regula la disciplina de las Fuerzas Armadas. Su base está en la Constitución, específicamente en los artículos 10 y 13. En el artículo 10 reconoce el derecho a poseer armas en el domicilio para seguridad personal, pero aclara que las armas reservadas para el ejército y las Fuerzas Armadas son exclusivos de ellos. Esto ya marca una gran diferencia entre civiles y militares. El artículo 13 establece que en México no puede haber tribunales especiales, pero si subsiste el fuero de guerra, que es el que permite juzgar a militares en temas de disciplinas internas, estos casos se ven a través del Código de Justicia Militar. Además, cabe mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha limitado mucho la aplicación del fuero militar. En varias sentencias se ha dicho que cuando un militar comete un delito que involucra a un civil, no puede ser juzgado por un tribunal castrense, sino que debe ser la autoridad civil la que conozca este caso. ¿Para qué? Para que esto garantice los derechos humanos de la víctima.
Algunos ejemplos pueden ser un soldado que abandona su puesto en una operación, comete un delito estrictamente militar y lo juzga un tribunal militar. También puede ser un militar que comete un abuso contra un civil, como un homicidio o una desaparición forzada, pues ya no es competencia del fuero de guerra, sino de la justicia civil. Esto se complementa con tratados internacionales que México ha firmado, como la Convención Americana de Derechos Humanos, que busca limitar la jurisdicción militar únicamente a casos estrictamente castrenses. En conclusión y para terminar, por un lado, los delitos federales existen para proteger intereses nacionales y garantizar que conductas de alto impacto, como el narcotráfico, el lavado de dinero o el contrabando, pues se juzguen a un nivel donde la federación pueda actuar con mayor alcance. Por el otro, el derecho militar asegura que la disciplina de las Fuerzas Armadas a través del fuero de guerra, pero con límites muy claros, solo aplica a militares, nunca debe extenderse a la población civil. Pues en conjunto puedo decir que estos mecanismos refuerzan el principio de legalidad y la división de competencias, garantizando que cada autoridad conozca solo lo que le corresponde y que exista un equilibrio entre la seguridad del Estado y la protección de derechos humanos. Entonces, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado.